La verdadera historia del colapso maya. Durante siglos, la selva mantuvo oculto un secreto. Bajo su espeso manto verde, cubiertos por raíces y el paso inexorable del tiempo, yacían los restos de una de las civilizaciones más brillantes del continente americano. Templos en ruinas, pirámides silenciosas, ciudades enteras devoradas por la naturaleza. Cuando los primeros exploradores europeos redescubrieron estos vestigios en el siglo XIX, surgió la pregunta inevitable: ¿qué ocurrió con los mayas? Durante mucho tiempo se creyó que habían desaparecido de forma repentina. Algunos imaginaron un apocalipsis. Otros hablaron de guerras, epidemias, castigos divinos, incluso invasiones misteriosas. El relato del gran colapso se volvió leyenda, alimentando teorías sensacionalistas que poco tenían que ver con la realidad arqueológica. Pero hoy sabemos que la verdad es más compleja y más humana. Porque los mayas no desaparecieron. No fueron borrados del mapa. Siguen aquí. Vivos. En las aldeas, en las ciudades, en las montañas de Guatemala, en las selvas del sur de México, en los rostros y las lenguas de millones de personas que aún conservan tradiciones ancestrales. En Guatemala se hablan 22 idiomas mayas, siendo el caiche el segundo idioma más hablado del país después del español, utilizado por aproximadamente 1 millón de personas. En la península de Yucatán, cientos de miles de personas hablan maya yucateco como lengua materna. El verdadero colapso. Lo que sí colapsó fue un modelo de civilización, una compleja red de poderosas ciudades-estado en la región sur de Mesoamérica, lo que hoy conocemos como el Petén guatemalteco, el occidente de Honduras, el norte de Chiapas y el sur de Campeche. Entre los siglos 8 y 9 después de Cristo, específicamente durante el periodo que los arqueólogos denominan Clásico Terminal, 750 a 900 DC, muchas de estas ciudades fueron gradualmente abandonadas. La arquitectura monumental cesó de manera abrupta. La escritura jeroglífica prácticamente desapareció de las tierras bajas del sur. Las dinastías se extinguieron una tras otra. El año 790 después de Cristo marca un punto de inflexión. Fue el último Catún, periodo sagrado de 20 años, que se conmemoró masivamente con inscripciones en múltiples sitios. Después de esa fecha, el silencio se apoderó gradualmente de las grandes urbes mayas. El esplendor dio paso al abandono, pero no al vacío total. Porque lo que vivió la civilización maya no fue una desaparición súbita, sino una transformación profunda y traumática de sus estructuras políticas, económicas y sociales. Las causas del colapso: una tormenta perfecta. La respuesta a por qué colapsó este sistema no es única ni simple. El colapso maya no fue causado por un solo evento catastrófico, sino por una combinación de crisis entrelazadas que se fueron acumulando durante décadas, creando lo que los historiadores llaman una tormenta perfecta. Las investigaciones arqueológicas modernas, la paleoclimatología y el análisis de suelos han permitido reconstruir una escena compleja y reveladora. Primero, la sobrepoblación y el agotamiento de los recursos. Durante el período clásico entre el año 250 y 900 después de Cristo, algunas ciudades como Tikal llegaron a tener entre 100.000 y 200.000 habitantes, una cifra impresionante para la época. Esta densidad poblacional sin precedentes en la región requería de una producción agrícola intensiva que superaba la capacidad de sustentación del ecosistema tropical. Para sostener ese crecimiento demográfico, los mayas talaron extensivamente los bosques tropicales y expandieron sus campos de cultivo mediante sistemas de terrazas y campos elevados. Sin embargo, el suelo tropical, una vez desprovisto de su cobertura forestal, se empobrece rápidamente. La erosión comenzó a hacer estragos, y la capacidad agrícola disminuyó justo cuando más se la necesitaba. Los estudios paleoambientales revelan que hacia el siglo IX, muchas regiones del área maya central mostraban signos evidentes de deforestación masiva y degradación del suelo. La intensificación agrícola, que había sido la clave del éxito maya durante siglos, se convirtió en un factor de vulnerabilidad extrema. La gran sequía. Después llegó el golpe de gracia climático, las sequías. Los registros paleoclimáticos obtenidos del análisis de estalagmitas en cuevas yucatecas y de sedimentos lacustres revelan que entre los años 800 y 1000 después de Cristo hubo una serie de sequías prolongadas y severas, las más intensas en milenios. Para una civilización que dependía principalmente de la captación y almacenamiento de agua de lluvia, ya que no contaban con grandes ríos perennes en muchas de sus ciudades, esto fue devastador. Los elaborados sistemas de cisternas, chultunes y reservorios que habían sostenido a las ciudades durante siglos se secaron uno tras otro.
La escasez de agua no solo afectó el consumo humano, sino que devastó la producción agrícola. El maíz, base de la alimentación maya, requiere de precipitaciones regulares. Sin agua suficiente, las cosechas fallaron repetidamente, generando hambrunas que debilitaron a la población y desestabilizaron el orden social. El colapso político y social. A estos factores ambientales se sumó la fragmentación política. Las ciudades mayas del período clásico no formaban un imperio unificado, sino una compleja red de ciudades-estado independientes, frecuentemente rivales entre sí. Durante siglos, estas entidades políticas libraron guerras rituales por territorio, poder, prestigio y control de rutas comerciales. En tiempos de abundancia, estas guerras eran sostenibles e incluso funcionales para el sistema político maya. Servían para redistribuir recursos, capturar prisioneros para sacrificios rituales y legitimar el poder de las élites gobernantes. Pero en tiempos de crisis ambiental y escasez, se volvieron fatales. Las rutas comerciales que conectaban las diferentes regiones se interrumpieron debido a la inseguridad. Las alianzas matrimoniales y políticas entre dinastías se rompieron bajo la presión de la competencia por recursos cada vez más escasos. La confianza en las élites gobernantes, que también fungían como intermediarios entre los dioses y los mortales, se desmoronó cuando fallaron en su función fundamental de garantizar la prosperidad y la estabilidad. La pérdida de legitimidad. Los gobernantes mayas derivaban su autoridad no solo del poder militar y económico, sino de su supuesta capacidad para comunicarse con los dioses, controlar los ciclos agrícolas y asegurar el bienestar de sus súbditos. Cuando las cosechas fallaron repetidamente, cuando los dioses parecían sordos a las súplicas, cuando los rituales tradicionales no lograban traer las lluvias, la legitimidad del sistema político se vio gravemente cuestionada. Los monumentos con inscripciones jeroglíficas, que habían sido la principal forma de propaganda real durante siglos, dejaron de erigirse. Los proyectos de construcción monumental se detuvieron abruptamente. Las élites perdieron la capacidad, y posiblemente la voluntad, de movilizar la mano de obra masiva necesaria para mantener las obras públicas. El pueblo perdió la fe en sus gobernantes y en el sistema que había regido sus vidas durante generaciones. Las ciudades comenzaron a vaciarse, pero no fue una estampida ni un éxodo repentino. Fue un proceso lento, doloroso, prolongado, lleno de tensiones, migraciones graduales y desesperados intentos de adaptación. La continuidad oculta. La historia maya no terminó con el colapso del período clásico, se transformó. Durante siglos, la memoria de las grandes ciudades fue enterrada por la selva y el olvido. La llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI encontró a los pueblos mayas reorganizados en estructuras políticas diferentes, pero conservando muchos elementos de su cultura ancestral. Los españoles, enfocados en la búsqueda de oro y en la evangelización, no comprendieron la riqueza y complejidad de la civilización que estaban destruyendo. Las crónicas coloniales tienden a presentar a los indígenas como pueblos primitivos que habían perdido toda conexión con su pasado glorioso. Esta visión sesgada persistió durante siglos y contribuyó al mito de la desaparición maya. Pero la realidad era muy diferente. En las formas de vida cotidiana, en los tejidos tradicionales, en los conocimientos astronómicos, en los rituales agrícolas, en la medicina tradicional, en la estructura de las viviendas, la cultura maya mantuvo una continuidad extraordinaria. Los calendarios sagrados siguieron utilizándose en muchas comunidades. Las ceremonias relacionadas con los ciclos agrícolas persistieron, adaptándose al nuevo contexto colonial pero conservando su esencia. Los mayas de hoy, herederos de una civilización viva. En Guatemala, más del 40% de la población se identifica como indígena, siendo en su gran mayoría de origen maya. Estos millones de personas no son simplemente descendientes de los antiguos mayas. Son mayas contemporáneos que han logrado mantener elementos fundamentales de su identidad cultural a pesar de siglos de colonización, discriminación y presión asimilacionista. Hablan lenguas que derivan directamente del tronco lingüístico maya ancestral, practican rituales que se remontan a tiempos prehispánicos y mantienen una cosmovisión que, aunque sincretizada con elementos cristianos, conserva componentes fundamentales de la espiritualidad maya. La historia maya nos ofrece tanto una advertencia como una esperanza. Las civilizaciones pueden colapsar, pero las culturas humanas poseen una extraordinaria capacidad de renovación y supervivencia. En las palabras de un sabio maya contemporáneo, nuestros ancestros no desaparecieron, simplemente cambiaron su forma de estar en el mundo. La historia del colapso maya es, en última instancia, una historia de transformación,
resistencia y continuidad que sigue escribiéndose en el presente.